Vamos a comenzar con el segundo apartado dentro del primer bloque de la introducción práctica, denominado secuencias de instrucciones, estructuras de control y repetición. Dentro de esta diapositiva vamos a ver los distintos tipos de bloques que podemos encontrar dentro de Scratch. Vamos también a aprender cómo se pueden controlar tanto el movimiento, la apariencia o bien el sonido de los objetos que integremos dentro de cada proyecto, y vamos a aprender cómo se pueden utilizar un tipo de estructuras, como por ejemplo serían los bucles y las condicionales. Comenzamos pues con el primer apartado, tipos de bloques dentro de Scratch. Dentro de un proyecto vamos a poder hacer una distinción en tres tipos fundamentales. El primer tipo de bloques que podemos encontrar van a ser los de inicio de programa. Este tipo de bloques van a permitir, van a responder ante un evento y van a permitir que se ejecuten a raíz de él una serie de instrucciones que podemos apilar en la parte inferior. Esos eventos pueden ser, por ejemplo, al presionar la bandera, o bien cuando se pulsa una tecla determinada, o bien cuando hagamos clic en el objeto. El segundo tipo van a ser las instrucciones propiamente dichas, que van a permitir realizar distintas acciones sobre el objeto, tanto de movimiento, como tenemos aquí, mover 10 pasos, o bien modificar la dirección girando un número de ángulos determinado, como también podríamos controlar la apariencia, el sonido, etc. Y por último vamos a tener las estructuras. Las estructuras nos van a permitir que podamos agrupar dentro de ellas distintas acciones, distintas instrucciones. Esas instrucciones se ejecutarán pues en este tipo de estructuras que veis aquí en la parte superior. Se van a ejecutar pues un número determinado de veces. En este caso sería por siempre, con lo cual se van a ejecutar un número indeterminado. Siempre se va a estar realizando ese tipo de acciones. Vamos a encontrar otro tipo de estructuras que se van a ejecutar pues 10 veces solamente. Las veremos un poquito más adelante. Por otro lado, también vamos a tener unas estructuras que van a definir, eh, en función de una condición que nosotros expresemos, si se ejecutan o no se ejecutan. Esas serían las estructuras condicionales, y fijaros la estructura que tiene. Si se cumple una condición que nosotros tengamos que construir ahí, entonces se van a ejecutar esa serie de acciones que tenemos dentro. Por último también podemos destacar, no serían un tipo de instrucciones, pero sí van a permitir construir esas instrucciones, y van a ser pues valores y condiciones. Los valores podrían ser, por ejemplo, la posición X o Y del ratón, o bien el resultado de realizar una suma, una resta o un número al azar entre dos valores. Y por otro lado, las condiciones me van a devolver pues, si es cierto o no es cierto, verdadero o falso. Y esas condiciones pues, pueden ser si está tocando algún objeto, algún color, o el resultado de poder hacer una comparación, etc. Bien, vamos a empezar a ver cómo podemos dentro de un proyecto, cómo podemos agregar instrucciones dentro de nuestros usuarios, dentro de nuestros personajes, para poder, en este caso, controlar el movimiento. Dentro de la categoría de movimiento vamos a tener un montón de instrucciones. Todas esas instrucciones siempre van referidas a modificar podríamos decir, tres valores de tres propiedades dentro de cada objeto. Esas propiedades serían la posición. Ya veíamos que cada objeto está está posicionado dentro de nuestra pantalla según un eje de coordenadas. Y también vamos a tener la dirección, que va a venir expresada en grados, empezando desde arriba, y me va a expresar hacia dónde está apuntando el objeto. Por último, vamos a tener el estilo de rotación, que me va a definir si un objeto puede rotar cuando se le modifica la dirección o no. Existen tres tipos de rotación. El primero sería completo, total, de 360 grados. Ese tipo o estilo de rotación va a hacer que cuando yo vaya girando el objeto, por ejemplo, si está a 90 grados, si yo giro 20 grados, 15 grados hacia la derecha, pues el objeto, digamos que se va a ir girando hacia la derecha, sobre el punto que tenga como centro. El estilo de rotación izquierda-derecha lo que me va a permitir va a ser que solamente pueda girarse hacia la derecha o hacia la izquierda, mire a la derecha o a la izquierda, 90 o menos 90 grados. Y por último, el estilo de rotación representado mediante un punto
va a hacer que el objeto no rote en ningún caso, en ningún momento. Bien, fijaros cómo las instrucciones que nosotros vamos a tener disponibles van a ir referidas siempre a cambiar estos tres tipos de propiedades. Pues por ejemplo, para cambiar la dirección, tanto apuntar en una dirección concreta hacia un objeto, girar un número de grados, como por ejemplo para cambiar la posición, tanto dando unos valores concretos de la X y de la Y, fijando esos valores, o bien aumentando el valor de la X, aumentando el valor de la Y. También vamos a poder modificar el estilo de rotación mediante esa instrucción que veis aquí señalada, o bien rebotar si toca un borde. También fijaros cómo dentro de cada categoría vamos a ver esas propiedades que hemos visto, en este caso sería la posición de X, la posición de Y, la dirección, las vamos a tener disponibles para poder pues, utilizarlas en cualquier momento, esos datos. Bien, vamos a ver cómo podríamos realizar esto con un ejemplo. Vamos a abrir un proyecto dentro de Scratch, vamos a utilizar el gato y lo que vamos a intentar va a ser establecer una instrucción de inicio de programas. En este caso vamos a irnos dentro de eventos y vamos a cogernos el evento de cuando se presiona una tecla. Vamos a seleccionar la flecha derecha y vamos a intentar darle un poquito de movimiento al objeto. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo. Vamos a hacer, cuando vaya a la derecha, vamos a querer que mire hacia la derecha y que se mueva un número de pasos, 10 pasos. De forma similar, vamos a poder duplicar este objeto para que cuando presionemos la flecha izquierda apunte en sentido contrario hacia la izquierda y también se mueva ese número de pasos. Fijaros ahora lo que ocurre. Vamos a presionar la derecha, funciona correctamente, pero cuando le damos a la izquierda, fijaros cómo está realizando un ángulo desde aquí. Digamos que estaríamos, aquí lo vamos a ver bien, la dirección de los 90 grados está girando hacia los menos 90 grados. Por eso se está girando. Bien, para poder solucionar que el gato no se ponga hacia abajo, lo único que tendríamos que hacer sería fijar el estilo de rotación. Podemos hacerlo con esta instrucción o directamente estableciéndolo en el objeto, ¿no? En la propiedad del objeto. Vamos a poner el estilo de rotación izquierda-derecha y lo podemos poner en cualquiera de los dos, por ejemplo en la derecha o aquí a la izquierda. De esta forma, fijaros cómo ahora cuando presiono cualquier tecla ya directamente solamente mira para un lado o para otro. Bien, para controlar la apariencia existe una pestaña asociada tanto a los objetos como al fondo que serían los disfraces. Dentro de los disfraces vamos a poder tener todas aquellas apariencias que queramos que en un momento determinado pueda tener el objeto. Esas apariencias se van a poder controlar mediante una serie de instrucciones. Y esas instrucciones van a ser las que te vienen dentro de la categoría morada, dentro de apariencia. Esas instrucciones están pues desde decir a modo de viñeta, como si fuera un cómic, decir una frase, o bien mostrar o esconder el objeto, o modificar, ir pasando o cambiar entre los distintos disfraces que tenga asignado el objeto. También vamos a poder hacer una serie de efectos sobre ellos y vamos a poder modificar también una propiedad dentro de la apariencia, como por ejemplo sería el tamaño. Con respecto a los datos que vamos a poder acceder, tenemos el disfraz que estamos utilizando, o bien el nombre de fondo, o bien el tamaño que tengamos. Vamos a realizar un ejercicio muy simple. Vamos a agregar un nuevo objeto que va a ser el cangrejo y lo único que vamos a hacer va a ser modificar la apariencia para darle un poquito de movimiento. Fijaros, con el cangrejo seleccionado, lo que vamos a realizar es un evento. Cuando hagamos clic en el objeto, vamos a cambiar entre un disfraz y otro. Fijaros cómo al agregarlo directamente me incluye dos disfraces. Y fijaros cómo esos dos disfraces, si os fijáis aquí, cuando yo selecciono entre uno y otro, es como si abriera y cerrara las pinzas. Bien, el efecto que quiero conseguir básicamente es ese, que abra las pinzas y que las cierre. Para ello, dentro de la categoría de apariencia, podríamos decir que pasara, que cambiara entre un disfraz y otro. Por ejemplo, que cambiara al B y posteriormente que cambiara al A. Pero fijaros lo que ocurre. Cuando hago clic, parece que no ha hecho nada.
parece que no funciona correctamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estas dos instrucciones se están ejecutando tan rápida que no estoy viendo el efecto. Vamos a agregar una instrucción entre ellas para que podamos esperar un tiempo. Por ejemplo, vamos a poner 0.2 y fijaros ahora ya lo que ocurre. Ahora ya sí estoy apreciando el cambio. Vale. Con esto estaríamos modificando lo que sería la apariencia. Vamos a tener otra serie de instrucciones, como por ejemplo, vamos a poder cambiar el efecto de color, y cuando lo hagamos, fijaros cómo va cambiando de color. Con respecto a los sonidos, estaríamos ya en la tercera pestaña. Con respecto a los sonidos, vamos a poder tener también instrucciones que permitan controlarlo, pues tanto para que toque un sonido que tengamos dentro de la tercera pestaña asociada al objeto, bien al fondo, detener todos los sonidos, como también vamos a poder tocar o bien un tambor o bien una nota determinada durante un tiempo. Fijaros que esto me va a permitir que yo pueda que cada uno de los objetos pueda estar tocando como si fuera una partitura. Bien, con respecto al sonido vamos a tener dos propiedades fundamentales. Sería el volumen, que vamos a poder modificarlo mediante estas instrucciones o acceder al valor correspondiente, y por otro lado vamos a tener el tempo. Vamos a ver cómo podríamos darle un poco de sonido modificando el código que teníamos antes dentro del cangrejo. En este caso, teniendo el objeto seleccionado, nos vendríamos a sonidos y fijaros cómo ya tengo integrado directamente ese sonido. Lo único que tendría que hacer sería, dentro de la pestaña de programas, asignar dentro de la categoría de sonido, coger una instrucción, en este caso sería esta, donde seleccionáramos, que te viene por defecto seleccionado, el sonido que queremos que se toque. Fijaros ahora lo que ocurre. Os lo comentaba anteriormente, uno de los apartados que es muy utilizado dentro de Scratch, hay una comunidad que se dedica activamente a ello, es la posibilidad de tocar partituras. De hecho, existen bastantes ejemplos y bueno, aquí tenéis uno de ellos, de cómo se podría realizar. Bien, para terminar, vamos a ver una serie de estructuras, como por ejemplo serían los bucles y las condicionales. Ese tipo de estructuras lo que me va a permitir es que agrupe una serie de instrucciones para que se puedan ejecutar un número determinado o indeterminado de veces. Fijaros que la estructura siempre es similar, lo puedo agrupar dentro y aquí volvería al principio. Digamos que haría un bucle. En este caso se repetiría un número determinado de veces, 10. En este caso se haría siempre la misma instrucción. Fijaros la diferencia que existe entre uno y otro, aparte de poner el número de veces que se repite, en la parte inferior, fijaros como aquí me permite encadenar algún tipo de instrucción, mientras que en esta no. Como tengo un bucle por siempre, nunca voy a poder salir de ahí. Bien, también hay una instrucción especial, esperar hasta que. En este caso no estoy ejecutando ninguna acción en concreto, sino que voy a esperar hasta que se cumpla una condición. Con respecto a las condicionales, vamos a tener dos posibilidades, dos estructuras, en el cual si se cumple una condición que tengo que construir, en ese caso vamos a ejecutar todas las instrucciones que se introduzcan dentro de ese bloque. También tengo la posibilidad de poder decir si se cumple esa condición, se ejecuta. Si no, ejecuto otra serie de instrucciones. Para ver el funcionamiento de esto, podríamos intentar construir el videojuego Arkanoid, que lo tenéis en otro vídeo tutorial, tenéis explicado cómo se construye en otro vídeo tutorial también enlazado dentro del curso. Vamos a ver, fijaros dentro del Arkanoid, la pelota tiene una característica y es que siempre tiene que estar en movimiento. Este tipo de acciones en las que siempre se tiene que estar realizando algo son en las que nosotros vamos a poder utilizar ese tipo de estructuras. Fijaros en este código, cuando nosotros presionamos la bandera, la pelota se coloca en el centro, va a apuntar hacia un número al azar entre 0 y 360 y siempre va a estar realizando lo mismo. Fijaros cómo al principio va a ejecutar esto, pero después se va a meter siempre en este bucle y siempre va a hacer lo mismo, que es moverse 10 pasos hacia donde esté apuntando y si toca un border va a ir rebotando. Siempre se va a ejecutar lo mismo. Con respecto a la base, también podemos tener que cuando presionemos la bandera se sitúe justo en el centro
en la posición I-150, en la parte inferior de la pantalla, y siempre podemos tener que esté controlando, que esté ejecutando dentro de un bucle, que esté comprobando pues dos condiciones. La primera, si la tecla derecha está presionada, pues que se mueva 10 pasos. Y si la tecla izquierda está presionada, pues que se mueva menos 10 pasos. Así podríamos controlar de forma sencilla el movimiento de la barra para que cuando presione la tecla derecha se mueva hacia la derecha, cuando presione la izquierda se mueva hacia la izquierda. Bien, os dejamos pues que construyáis el videojuego. Aquí tenéis una posible solución